Hablan los doctores, un espacio con sentido de salud para conocer algo más que medicina. Con los doctores Eladio Hernández, psicólogo. Amaury García, neurocirujano. Y Nelson Rodríguez, pediatra. Hablan los doctores, el mundo de la salud en su más completa dimensión. Muy buenos días, como habíamos anunciado el día de ayer y antes de ayer, hoy queremos conversar acerca de un tema que tiene una trascendencia básica, fundamental, y que ha estado incidiendo de tal manera en nuestras mujeres que, entiendo yo, llega a la preocupación de manera intensa, debido a que el tema que vamos a tratar es un tema que supera muchas estadísticas en el país, muchas estadísticas que tienen que ver, incluyendo el concepto utilizado como feminicidio, supera esta dificultad, todos estos elementos. Y en Hablan los Doctores, como saben nuestros televidentes, tratamos de enfocar, de orientar, de hacer entender algunas de las cosas que se han convertido en mitos, que muchas veces son mitos, me corrijo, y que no necesariamente corresponden a la totalidad de las cosas como deben ser. Y este es un tema, el tema que vamos a tratar hoy, es un tema de trascendencia, es un tema para cuidar. Y hoy contamos con el doctor Ramón Eduardo Pérez Martínez, quien es un especialista en oncología, toda esta área, esta especialidad que tiene que ver con los problemas, y básicamente el problema que vamos a tratar en esta mañana es el problema del cáncer de mama. Buenos días, doctor, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Sí, muy buenos días a todas las personas que están viendo este programa tan interesante, y agradecemos la invitación con la finalidad de orientar a la población relacionado con este tema. Doctor, yo veo en la presentación suya que usted pertenece a las principales asociaciones y sociedades que prácticamente de los 4 continentes, de los 5 continentes. Usted pertenece a la Asociación Americana de Oncología Clínica. Así es. ¿Cuáles son las funciones de estas asociaciones, doctor? Bueno, esas asociaciones, al igual que las sociedades especializadas que tenemos aquí en el país, tienen varias funciones. Una de esas funciones es mantener actualizado a su membresía en los avances en el diagnóstico, prevención y tratamiento del cáncer. También diagnóstico, prevención y tratamiento del cáncer. También tienen función de diseñar protocolos de manejo de la enfermedad y asesorías al Estado, es decir, a los gobiernos. O sea, asesoría a los gobiernos con relación a este tema, en cuanto a trazar políticas, estrategias en el marco de, como dije ahorita, de la prevención, del diagnóstico y del tratamiento. ¿Qué es, por definición, y aquí regularmente cuando tenemos invitados de la categoría suya, siempre preguntamos, ¿qué es el cáncer, doctor? Sí, bueno, el cáncer lo primero es que es una enfermedad genética. Y cuando hablamos de genética no necesariamente es hereditario, que ahí viene la confusión. Genético significa que el problema comienza en el material genético de la célula, en los genes. O sea, una célula se le altera su material genético y comienza a reproducirse, a dividirse de manera alocada, sin control, hasta que forma un tumor. Ese tumor obtiene características que hacen que esas células penetren en el torrente circulatorio y puedan invadir órganos a distancia, produciendo lo que se llama metástasis. Entonces, el cáncer es eso, o sea, es una célula, o sea, comienza con una célula donde se altera su material genético y por tanto se altera todo lo que tiene que ver con la división
y crecimiento de ese tejido, de esa célula, que se reproduce de manera descontrolada. Esa es más o menos una definición sencilla de lo que es cáncer. Ok, entonces nosotros podemos decir que el cáncer puede alojarse, puede producirse en cualquiera de los órganos humanos, o no necesariamente. Así es, o sea, se puede producir cáncer en cualquier lugar. Donde hay una célula, ahí puede producirse cáncer. El cáncer específico, el cáncer de mama, doctor Ramón Eduardo Pérez Martínez, ¿hay alguna definición, algo concreto que nosotros podamos referirnos a este específicamente, doctor? Bueno, el cáncer de mama es aquel que se produce en la glándula mamaria en sí o en los tejidos circundantes a la glándula mamaria, como son la piel, el tejido adiposo, es decir, la grasa, las fascias, que son en especie de una membrana que envuelven la mama y que también están delante del músculo pectoral, y también en los vasos, o sea, los vasos, entiéndase arterias, linfáticos, venas, que están dentro de la glándula mamaria. Entonces, más o menos eso es una definición, o sea, es un crecimiento de un tumor maligno, y cuando hablamos de maligno es aquel que tiene la capacidad de invadir localmente y a distancia, como dije anteriormente, a través del sistema linfático o a través del sistema venoso, y invadir órganos que están a distancia. Invadir, ¿a qué usted se refiere con invadir, doctor? Invadir es que esas células se implantan en un órgano, que puede ser el pulmón, hueso, cerebro, pleura, hígado, y comienzan en ese sitio a reproducirse. Es un ejemplo, podemos poner un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, si hay una metástasis de un cáncer de mama en el hígado, significa que hay tejido mamario en el hígado. O sea, el tejido mamario, la célula mamaria, que normalmente está en la mama, esa célula mamaria está en el hígado y ahí está en un proceso de proliferación, es decir, de crecimiento. Y evidentemente que es algo anormal, porque el crecer un tumor en el hígado lo que va es a interrumpir el funcionamiento normal del hígado y por tanto puede llevar al paciente a la muerte, si no es tratado. Entonces, en definitiva, los diferentes tipos de cáncer pueden, como usted decía, alojarse en cualquier órgano. ¿Y cuál es dentro de los cánceres el más agresivo? ¿Es en la mama uno de los más agresivos o no necesariamente? No, no necesariamente. Hay cánceres más agresivos que el cáncer de mama. Por ejemplo, tenemos los tumores cerebrales, que Amaury sabe mucho de eso, doctor Amaury García. Por ejemplo, los gliomas, o sea, son tumores sumamente agresivos. Tenemos el cáncer de pulmón, el cáncer de páncreas, o sea, esos son tumores, el cáncer de estómago, que son más agresivos que el cáncer de mama y por tanto tienen una mayor cuota de morbimortalidad en la población. Bien, doctor, hoy hablamos con el doctor Ramón Pérez Martínez, quien es cirujano oncólogo, quien es profesor de anatomía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y quien es además un destacado miembro de la Sociedad Dominicana de Cirujanos Generales y también de cirujanos oncólogos. Entonces, sobre todo, el doctor se dedica a lo que es el tratamiento del cáncer, pero en la parte quirúrgica, Eladio, la parte que tiene que ver con extirpar las lesiones que se identifican, que son sospechosas, pero nosotros tenemos en la República Dominicana una incidencia, al igual probablemente, doctor Ramón Pérez Martínez, que está en consonancia con la región de América Latina, o la incidencia que hay de cáncer en la República Dominicana está por encima. ¿Cuál es la realidad? Si se pudiera hablar de realidad epidemiológica. Sí, o sea, nosotros estamos más o menos igualados, no solamente a la región, sino a los países desarrollados, o sea, los países del primer mundo. Generalmente la proyección que se hace es que de cada 8 mujeres dominicanas, a una le va a dar cáncer de mama. ¿De cada 8? De cada 8 mujeres dominicanas, a una le va a dar cáncer de mama. Y esa proyección
es la misma proyección que tienen los países de primer mundo, como Estados Unidos y los países europeos. Ahora bien, hay algunas diferencias epidemiológicas en cuanto a la edad en que se produce el cáncer de mama en Estados Unidos y la que se produce en República Dominicana. Por ejemplo, en Estados Unidos la mayor incidencia está entre los 50 y los 60 años de edad. Aquí no, aquí es entre 40 y 50, es decir, el cáncer de mama en la mujer dominicana aparece a una edad más temprana que en Estados Unidos, y eso trae como consecuencia que la enfermedad se torna más agresiva y, en segundo lugar, es en una edad en que la mujer está en su plena edad de productividad. Entonces, todo eso va a traer consecuencias en la familia, en la economía del Estado, porque van a haber, pérdidas de horas laborables, hay deterioro de la familia, es decir... ¿Qué significa la muerte de una mujer? O sea, el hecho de que una mujer, por el hecho de ser mujer, fallezca en el seno de una familia. Bueno, yo creo que la mujer juega un rol sumamente importante en la familia. Por ejemplo, la que controla la salud de una familia es la mujer. Así es. O sea, la mujer es... Mira, tan simple como eso. Así es, o sea, la mujer es la que lleva... más se preocupa, ¿verdad? ¿Quién es la que da, Ramón, la medicina? Sí. ¿Quién es que identifica la fiebre? Pero ¿quién es la que levanta a la familia? Es la mujer. Es la mujer. Y la que educa la familia mujer es la también. mujer. Entonces, tú decías que desde el punto de vista, simplemente el punto de vista de lo que tiene que ver con el escenario familiar. Estamos Y la preocupación de la edad, o sea, en la edad de mayor productividad, donde aparece, como dice el doctor, este tipo de cáncer. Pero, ¿y a qué se debe? ¿verdad? ¿Qué es lo que se debe ese la alta incremento que hay incidencia, ahora? la alta incidencia en grupos tan jóvenes en la República Dominicana? Eso es desconocido, o sea, no tenemos los elementos para decir, o sea, es por tal causa. El cáncer de mama, es multifactorial, O sea, no podemos decir que una sola cosa está produciendo el cáncer de mama. O sea, hay muchos factores, tiene que ver la historia endocrinológica de la paciente, y cuando hablamos de endocrinológica nos referimos a lo que tiene que ver con la producción de los estrógenos, que son las hormonas femeninas que se producen en los ovarios. Por ejemplo, una joven que tenga su primera menstruación antes de los 12 años de edad, significa que su mama va a estar influida o estimulada por estrógeno a una edad muy temprana, y eso puede estar relacionado con una mayor incidencia de cáncer de mama. Igualmente, una mujer... ¿Cómo fue, doctor? Repite esa parte. O sea, una joven que normalmente su primera menstruación, lo que la gente le llama en el pueblo, se formó, La se menarquia. formó la menarquia, niña, sí. exacto, normalmente es a los 12 años de edad. Sin embargo, ahora estamos viendo que las niñas se están formando, para decirlo, para que el pueblo me entienda, a los 9, a los 10, a los 11 años. Entonces, eso lo que trae como consecuencia es que esa glándula mamaria de esa niña, desde los 9 años, está recibiendo estímulo estrogénico, y eso está vinculado a una mayor incidencia de cáncer de mama. Para poner solamente un factor, pero hay más factores de riesgo que tienen que ver con la producción de esta enfermedad. El cáncer es hereditario, o sea, se transmite de la madre a la niña, de la tía. ¿Qué es lo que pasa con eso? Porque hay mucho mito con relación a esto, doctor. Eso es importante porque hay una idea en la población de que el cáncer se hereda, y no es así. O sea, solamente un 5 o un 10% de los pacientes con cáncer de mama son hereditarios. Eso significa que de 100 mujeres con cáncer de mama, solamente 5 o 10 mujeres fue causado por un cáncer hereditario. Por un componente hereditario. Hereditario significa que va a pasar de madre a hija. Es diferente cuando hablamos que el cáncer es una enfermedad genética. O sea, que sea genética no significa que sea hereditario. Genético, como dijimos al inicio, es que su origen es a nivel del material genético de la célula, a nivel del ADN, que es alterado, y por tanto se altera todo el funcionamiento de la célula. Permítame regresar a la exposición que usted hizo hace un momento. ¿Qué está incidiendo que las niñas tengan la menarquia, su primera menstruación, hasta edades de 9 años, 10 años?
Muy importante su pregunta. Fíjense, nosotros hemos cambiado nuestros hábitos. Si ustedes se ponen e investigan, nuestras madres, nuestras abuelas, generalmente tuvieron su primera menstruación a los 14, a los 15, a los 16 años. O sea, sabemos que una menstruación a esa edad muchas veces está relacionada con la alimentación que tiene la joven. Sin embargo, hemos visto ahora que hay muchos alimentos que están manipulados desde el punto de vista hormonal. Wow. Entonces eso significa que no solamente las niñas, todos estamos expuestos porque todos comemos, todos vamos al supermercado, todos consumimos alimentos, o sea, todos estamos expuestos a que además de la fuente interna o endógena de hormonas, tenemos ahora una fuente externa exógena de hormonas que entra por la boca, es decir, que viene por lo que comemos. Y eso se manifiesta no solamente en el sexo femenino. Yo que me dedico a lo que es patología mamaria benigna y maligna, con mucha frecuencia he tenido en mi consultorio 3 y 4 hombres con problemas mamarios. Con cáncer de mama. No necesariamente con cáncer, sino con problemas mamarios. Con problemas mamarios. Entonces, eso no se veía 20 años atrás. O sea, yo tengo 25 años de ejercicio. Entonces, hace 20 años yo no veía eso. O sea, de que un hombre con un problema mamario, eso era una rareza. ¿Qué es un problema mamario en un hombre, doctor? Bueno, la mama del hombre es una glándula atrófica y, por ejemplo, estamos viendo con mucha frecuencia hombres con ginecomastia. Es decir, que su glándula mamaria comienza a crecer como si fuera la glándula de una mujer. Y lo vemos en niños con mucha frecuencia, doctor. Así es, y lo estamos viendo con mucha frecuencia en jóvenes que consumen proteínas, o sea, usted sabe que el joven va al gimnasio, el joven quiere aumentar de volumen, compran proteínas. Yo viví esa experiencia propia a nivel familiar, o sea, con una persona de mi familia, donde se le compró una proteína y al mes ya la persona tenía una ginecomastia. Wow. Se le suspendió la proteína y la ginecomastia desapareció. Entonces, afortunadamente. Así es. Entonces no sabemos... ¿Siempre ocurre esto? ¿Siempre que se suspenden esas proteínas, esas sustancias, se tiene la regresión del tejido mamario? Probablemente porque se suspende el estímulo hormonal. Okay. Entonces no sabemos qué contienen esas proteínas, pero evidentemente que parece que hay un componente hormonal. Entonces todos estos factores... Entonces el elemento alimenticio, lo que está influyendo probablemente, según lo que usted acaba de decir, en que nuestras niñas tengan su primera menstruación en etapas muy tempranas, es uno de los elementos que se asocian a que esa carga hormonal que reciben, abundante carga hormonal por vía de los alimentos, haga que su menstruación sea temprana y entonces esas menstruaciones tempranas, usted ha dicho que están asociadas con cáncer. Es un factor. Es un factor. Recuérdense que la etiología del cáncer no es un solo factor. Pueden juntarse varios factores. O sea, ese es uno de ellos. ¿Qué otros factores, doctores, se juntan para determinarlo? Tenemos el sobrepeso. Sobrepeso. La obesidad. La obesidad. ¿Cómo influye el tener exceso de grasa en padecer de cáncer de mama? Una pregunta muy importante. La grasa, a través de un proceso que no podemos explicarlo aquí, produce hormonas. Produce hormonas. Produce estrógeno. Entonces, una mujer que está en sobrepeso, además de su producción hormonal a nivel ovárica, a nivel de sus glándulas, que son los ovarios, va a tener también una sobreproducción de hormonas a través de su tejido adiposo. Entonces eso va a estimular... El tejido que produce la grasa. Que produce la grasa, eso va a estimular la glándula mamaria y se van a producir los mismos efectos. También tenemos el exceso de alcohol. O sea, se ha visto que las mujeres que consumen mucha cantidad de alcohol están vinculados directamente con una mayor incidencia de cáncer de mama. Tenemos también la mujer que utiliza los anticonceptivos orales, las pastillas, como se dice vulgarmente. Esas pastillas tienen hormonas y se ha visto que hay una relación en mujeres que antes de su primer embarazo
pasan más de 10 años consumiendo pastillas, Evitando los embarazarse. embarazos. Y sabemos ahora que la mujer generalmente tiene sus hijos después de los 30 años. O sea, porque eso ha cambiado. La mujer estudia, la mujer va a la universidad, la mujer trabaja y muchas veces se postergan el tener los hijos hasta por 10 o 15 años. Entonces, una mujer que tome más de 10 años anticonceptivo antes de su primer embarazo, se ha visto que hay una relación entre la incidencia de cáncer de mama. Estamos conversando en el día de hoy con el doctor Ramón Pérez Martínez, Ramón Eduardo Pérez Martínez, quien es cirujano oncólogo y quien se dedica en su quehacer de más de 25 años a la práctica de la cirugía oncológica y sobre todo a la patología de mama. Y después de esta pausa nosotros vamos a ver qué se hace con un paciente que tiene cáncer de mama, cuál es el manejo que se le da y si tener cáncer equivale a fallecer o hemos avanzado en el manejo del cáncer de mama después de esta pausa. Hablan los doctores, un espacio con sentido de salud para conocer algo más que medicina. Con los doctores Eladio Hernández, psicólogo. Amaury García, neurocirujano. Y Nelson Rodríguez, pediatra. Hablan los doctores, el mundo de la salud en su más completa dimensión. En esta mañana estamos conversando con el doctor Ramón Eduardo Pérez Martínez. Tú entraste rapidito, ¿y qué es lo que te pasa? Tú ¿Verdad estás... que sí? ¿Quieres Es que hoy es viernes. terminar el programa? Es que ya hoy es viernes. Un programa Ya- tan interesante. ¿Ah? Hablamos del cáncer de mama, señores. Miren, yo me atrevería a decir, Ramón Eduardo, doctor Pérez Martínez, que el cáncer de mama aparece, mira, y hay una serie de instituciones, tú ves los lazos de color rosado, la forma en que se está promoviendo la prevención del cáncer. Yo me atrevería a decir que antes muchas personas veían estos lazos y decían, no, eso es una campaña más. Mire, la cantidad de mujeres, yo tengo, en el día de ayer... Una de cada 8. Una de cada 8, pero mira, Pérez, probablemente hoy viernes, usted va a recibir una paciente referida por mí, de un amigo, una mujer que debe andar entre los 29 y 35 años, no pasa de esa edad. O sea, el cáncer de mama nos toca de manera impactante, de manera directa. Entonces nosotros queremos saber, doctor, ¿qué se debe hacer cuando usted tiene ya cáncer de mama? ¿Cómo se llega al diagnóstico? Creo que usted mencionó algo de eso. ¿Qué es lo que se hace para usted establecer de forma correcta cuál es el protocolo que se debe seguir? Vimos el caso de Angelina Jolie que se agarró y se quitó las dos mamas. Entonces necesitamos que usted nos explique con detalles cuál es el protocolo que se debe seguir. Además, si Mauri, está la sospecha del cáncer de mama. Además, Mauri, hay que agregar para que el doctor nos responda también. ¿El cáncer de mama es exclusivo de las mujeres negras, de las blancas, de las chinas? ¿De quién es exclusivo? ¿O no hay exclusividad? Ni siquiera los hombres nos salvamos del cáncer de mama. Así es. Bueno, son varias preguntas. Vamos a comenzar por la última. O sea, se ha visto que hay una mayor incidencia de cáncer de mama en los países occidentales. O sea, la incidencia de cáncer de mama es menor en Japón, en China, y en los países O occidentales... sea, de Europa para acá hay más cáncer. Hay más cáncer de mama. Eso parece que tiene que ver... Es parte de la herencia que nos legaron los españoles. No, y además Todo lo de que eso, comemos. Todo lo que comemos. además de eso, el tipo de alimentación, Exacto. cómo nos alimentamos, los estilos de vida. O sea, yo creo que eso tiene cierta influencia. Sí se ha visto, por ejemplo, que en la mujer afroamericana el cáncer de mama se torna un poquito más agresivo que en la mujer caucásica o la mujer blanca. En Estados Unidos hay gente que ha dicho que eso probablemente tenga que ver con que el afroamericano tiene una menor accesibilidad a los servicios de salud.
Una discriminación. O sea, hay una problema de tipo- discriminación, pero eso es más o menos lo que se sabe con relación al tipo de raza, de color de la mujer. Sobre qué hacer, o sea, tenemos un paciente con cáncer de mama, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo primero es estadificar la enfermedad, es decir, saber en qué etapa de la enfermedad está el paciente. Y para eso hacemos lo que se llaman estudios de extensión, o sea, tenemos que evaluar hueso, evaluar hígado, evaluar pulmón, pero además tenemos que estudiar el tumor, o sea, porque ahora hay muchos avances en la parte de biología molecular del tumor. Entonces, todo paciente que se le diagnostique un cáncer de mama, hay que hacerle estudios de inmunohistoquímica, que son estudios moleculares del tumor a la que se le ha tomado la biopsia. Ok, páralo ahí, Wow. doctor. Has dicho que el paciente que tiene cáncer, que ya no es una sospecha, sino que es una realidad que tiene cáncer de mama, tú tienes que establecer en qué momento, en qué etapa de la enfermedad se encuentra. Eso es lo que nos ha dicho. Así es. ¿Cuáles son las etapas en que puede tener o que pasa el cáncer de mama? Bueno, comienza con la etapa 0 y termina con la etapa 4. La etapa 0 es el carcinoma in situ, que es un cáncer, pero que no tiene capacidad de dar metástasis. Que está en un lugar localizado. De ahí Exacto. de ahí no cruza. De ahí no pasa, Exacto. o sea, no tiene In capacidad de entrar al torrente circulatorio, es decir, a la A dañar. sangre, y invadir otros órganos. Entonces, esa es la etapa 0. La etapa 4 es cuando, además del tumor primario, es decir, el tumor que está en el seno, ya ese tumor se ha ido por el sistema circulatorio y ha invadido órganos como pueden ser cerebro, pulmón, hueso, pleura, hígado, etc. Entonces ya esa es la etapa 4. Es importante la pregunta que me hiciste, Amaury, con relación a la sobrevida de los pacientes. O sea, eso ha cambiado totalmente. Ya un cáncer de mama no significa una condena a muerte. Por ejemplo, yo tengo pacientes que llegaron a mi consulta con un cáncer estadio 4, con metástasis en hígado, metástasis en pulmón, y tienen casi 10 años vivos, sin Wow. enfermedad. ¿Y cómo se logra Excelente. eso? Bueno, lo que pasa es que hemos avanzado en lo que son los tratamientos. O sea, ya los tratamientos de hace 15, 20 años no son los tratamientos que se están dando. Ahora hay terapias que se llaman ablancos moleculares, o sea, son terapias que actúan en una parte de la célula tumoral, que son terapias diferentes a la quimioterapia. Entonces, eso ha hecho que seamos más efectivos en el tratamiento de esta enfermedad. O sea, ya el cáncer de mama no se trata solamente con quimioterapia, radioterapia y cirugía, sino que hay otras terapias. El problema de esas terapias son lo costosas que son, que muchas veces no están al alcance del bolsillo del paciente, de la familia, y que también son una carga para el Estado. Entonces, hay que evidentemente trazar políticas, trazar estrategias desde el Estado con la finalidad de trazar un plan de nación en contra o anti el cáncer. Doctor, ¿cuáles son las manifestaciones que expresa una mujer con esta condición? O sea, ¿qué se supone una mujer, esa televidente que nos está viendo, qué se supone se debe detectar para saber que hay la presencia de alguna alteración en las mamas? Bueno, yo creo que lo más importante sería que el cáncer se diagnosticara sin ningún tipo de manifestación. Okay. Me explico. Detección precoz, estás Detección hablando. precoz, estamos hablando de la enfermedad subclínica. No hay síntomas. El paciente no se siente nada. Sencillamente fue a hacerse un chequeo con su ginecólogo o con su médico de cabecera. Ese médico le indicó una mamografía y ahí en la mamografía apareció el problema. Sigue siendo la mamografía el recurso diagnóstico Por excelencia. para el cáncer de mama. Sigue siendo la mamografía. Eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Hasta ahora no hay otro estudio que sustituya la mamografía. Los otros estudios son complementarios. ¿Y con qué frecuencia una mujer debe hacerse una mamografía? A partir de los 40 años, todos los años. ¿Todos los años? A partir de los 40 años. ¿Y antes de los 40 años?
Generalmente hacemos sonomamografía. ¿Y qué es eso? ¿Qué diferencia hay entre la sonomamografía y la mamografía? Sí, la sonomamografía es una sonografía de la glándula mamaria. Y la mamografía no, la mamografía es como si fuera una radiografía de la mama. O sea, ¿Y por qué por qué se hacen antes de los 40 años sonomamografía y mamografía después de los 40 años? Lo que pasa es que la mama de una mujer de menos de 40 años es una mama densa. Yo le explico a mis pacientes que densidad es lo blanco que ellos ven en la mamografía, en la placa. Entonces, una mama muy densa, muy blanca, que se vea muy blanca, evidentemente que va a ocultar cosas. Entonces, a nosotros no nos ayuda mucho una mamografía en una mujer de menos de 40 años de edad, porque las mamas son muy densas. Entonces la sonografía es más específica, no puede dar más investiga mejor. No puede dar más información, así es. Pero yo quiero seguir insistiendo, doctor. Una mujer que lamentablemente no fue a tiempo a hacerse su chequeo rutinario y siente que algo está pasando, ¿cuáles son esos síntomas en sus senos? Sí, vamos a enumerar varios signos y síntomas. Ok. Primero decir que el dolor no es una manifestación común del cáncer de mama. Generalmente la consulta se nos llena porque a la mujer le duele una mama, le duele un seno. ¿Por qué duele la mama? Bueno, hay muchas causas para producirse, dolor mamario. Okay. Entonces no es específico. No es específico. Entonces, ¿qué es específico? La presencia de un nódulo. Oye, un nódulo es como una bolita en la mama. Una masa. Una masa en la mama. Salida de líquido sanguinolento por el pezón. O sea, ya estamos hablando de problemas. Claro. O sea, ¿qué es lo que sale por el pezón, doctor? Un Sangre, líquido de sanguaza. color rojizo, sanguinolento. Pero importante, que ese líquido sale espontáneamente. No hay que exprimirlo. No hay que manipularse la mama. El paciente se dio cuenta porque el brasier está sucio. Ok. Eso es tercera cosa, que una mama se torne inflamada, como si fuera a ser una mastitis, un absceso. Eso puede ser una manifestación de cáncer de mama. Se hinche, se ponga roja, se ponga caliente. Una zona, por ejemplo, de la piel que se note gruesa e inflamada. Ese es otro signo que puede... Entonces son características de un que probable ya está cáncer de mama. que ya tienes un cáncer probable en la mama. Así es. Que la piel de la mama se torne como si fuera la cáscara de una china. O sea, lo que se llama piel de naranja. Puede ser manifestación de un cáncer de mama. Y también la presencia en especie de una dermatitis en el complejo areola-pezón. Es decir, en la areola en el pezón, en especie de una dermatitis. Muchas veces son pacientes que se tiene en el pezón, ¿o no, doctor? No, parecía más, vamos a hablar un poquito a nivel del pueblo, como si fuera como un empeine en el pezón. Entonces muchas veces esos pacientes tienen meses yendo a un dermatólogo y lo que tienen es un cáncer de mama. Entonces un paciente con esta característica que tiene varios meses que en esta situación, lo ideal es hacerle una biopsia para descartar la presencia de un cáncer de mama. Entonces, doctor, usted decía hace un momento que nosotros establecemos el momento en que se encuentra el cáncer en la mujer. Es lo más importante a la hora de tú establecer qué tratamiento le vas a dar al cáncer. Y establecimos que la etapa en la que se encuentra, por ejemplo, es la etapa donde la lesión está circunscrita, en esa etapa 0, versus tienes otra paciente que está en la etapa 4, donde ya hay invasión. Con esa mama, ¿qué haces? ¿Se es radical? ¿Se opera en los dos casos? ¿Cuál es la diferente alternativa, opciones quirúrgicas que tiene la mujer con cáncer de mama? Por ejemplo, si está en etapa 4, es un paciente que debe de ir primero a tratamiento sistémico. Tratamiento sistémico significa quimioterapia, hormonoterapia o terapia blancos moleculares. O sea, es un paciente que va primero donde el oncólogo clínico y el oncólogo clínico que tiene que manejar su problema. Entonces, después que el oncólogo clínico controle la parte sistémica, se puede contrarreferir de nuevo al cirujano para que el cirujano estirpe la glándula mamaria. Antes, fíjense lo que ha cambiado el manejo. Muy interesante. Antes los pacientes en etapa 4 no se le quitaba la mama, porque había la idea de que, bueno, como ya la enfermedad está en el pulmón, ¿para qué le vamos a quitar la mama? Sin embargo, se ha visto
que si dejamos la mama, dejamos una fuente de metástasis, porque el primario está ahí. Y aunque se está dando un tratamiento sistémico, ese tumor puede seguir enviando metástasis. Entonces lo que se hace es que se controla la enfermedad sistémica y luego que se controla, el oncólogo clínico nos envía de nuevo al paciente y nosotros entonces le hacemos la cirugía del tumor primario, que es la cirugía mamaria. Y con ese, escúchame Eladio, y con ese paciente que tiene, esa etapa 0, esa etapa 1, esa etapa 2, ¿qué se hace desde el punto de vista quirúrgico? Porque yo soy de los que Yo iba justamente a preguntar, ¿cuál es la característica de la etapa 4, que es la peor aparentemente? No, que ya envía metástasis, nos ha dicho, pero desde el punto de vista, yo soy de lo que pienso, Eduardo, doctor Pérez Martínez, perdón, Eladio, amigos televidentes, que la cirugía, que los procedimientos quirúrgicos cuando están indicados, tienen una alta tasa de curación, de que el manejo de extirpar una lesión que tú has logrado identificar en etapas tempranas, y como dicen en el campo, el pasmo con tiempo tiene cura. Entonces, ¿qué es lo que se hace en estas etapas previas a la etapa 4? Sí, no, en la etapa 0, que creo que por ahí era que iba la pregunta, se le puede ofrecer al paciente un procedimiento conservador de su mama o se le puede ofrecer un procedimiento radical, es decir, quitar totalmente la mama. Generalmente si quitamos la mama, o sea, prácticamente hemos curado el paciente en una etapa 0. Si conservamos la mama, casi en un 100% también le hemos resuelto el problema al paciente, pero siempre hay un mínimo de riesgo de que la enfermedad pueda regresar. Y cuando un carcinoma in situ recurre, el 50% de las recurrencias son invasivas. Wow. Y el otro 50% vuelve a ser un in situ. O sea, que cuando un in situ recurre, en el 50% de los vuelve casos, a ser in situ. Vuelve a ser in situ, pero hay un 50 en el otro 50% puede ser ya una enfermedad invasiva. Entonces, ahí está el detalle, doctor. Angelina Jolie, una de las estrellas del séptimo arte del cine, se destapó la noticia al mundo de que ella se había hecho una mastectomía, o sea, se había sacado sus 2 senos de manera preventiva. Y que hoy día, porque usted aparte de ser cirujano oncólogo, experto sobre todo en patología de mama, pues también usted es un experto haciendo el reemplazo mamario, ¿o no? Así es. Entonces, es un problema ya para la mujer que tiene, óyeme bien, tiene cáncer, y encima de que tiene cáncer, entonces tú dices, bueno, ¿qué vamos a hacer? Le dejamos en esa etapa 0, le dejamos la mama y preservamos entonces su estructura como tal, o quitamos toda la mama y hacemos una reconstrucción. Háblenos de eso. Sí, es importante saber que la reconstrucción mamaria forma parte del manejo integral de un cáncer de mama. Antes había el mito de que si se reconstruía el paciente se iba a retardar el tratamiento sistémico o iba a volver la enfermedad. O sea, manejamos esas creencias. Sin embargo, todo eso ha cambiado. Ya el paciente que se va a operar, que se le va a ofrecer una cirugía radical, junto con eso el cirujano tiene que ofrecer la reconstrucción de la mama. En el caso de Angelina Jolie, ella no estaba en etapa 0 porque ella no tenía cáncer. Ella no tenía cáncer, ella tenía el antecedente, sí. Genético. Ella lo que tenía era una alteración genética, una sobreexpresión de uno de los genes BRCA1 o el BRCA2, que el paciente que tiene esa condición va a tener un cáncer de mama prácticamente en un 80 o 90%. Repita eso, doctor, por favor. O sea, el paciente con una sobreexpresión del gen BRCA1 o BRCA2 tiene prácticamente todos los números en la tómbola, como dice un amigo mío, de que le va a dar un cáncer de mama. ¿Y dónde se compra? Uno va a comprar BRCA1, ¿dónde? Explíquenos. Y nuestro eso. televidente, ¿cómo entender esto, doctor? Mira, eso es sumamente importante porque con mucha frecuencia van pacientes a mi consulta que quieren hacerse una prueba genética para saber si tienen riesgo de cáncer de mama. Fíjense, eso no es igual que hacerse un hemograma, una creatinina, un colesterol, no. Eso lleva un protocolo. O sea, toda mujer que quiera hacerse esa prueba genética primero tiene que pasar por lo que se llama un consejo genético,
O sea, tiene que tener una consulta con un genetista. Y ese genetista le va a hacer un análisis de cuáles son el alcance de esa prueba y cuáles son las consecuencias. Porque una prueba de este tipo o el resultado de una prueba de este tipo positiva le puede cambiar la vida totalmente a un paciente. Entonces, eso no se le indica a todo el mundo, ¿eh? Eso tiene su indicación en pacientes de alto riesgo. Por ejemplo, en el caso de Angelina Jolie, su mamá murió de un cáncer de ovario, no fue de un cáncer de mama. Lo que pasa es que la alteración del gen está vinculado a cáncer de mama y cáncer de ovario. Entonces ella hizo una cirugía profiláctica. O sea, ella usó lo que se llama prevención primaria. La prevención primaria es cuando usted toma una acción con la finalidad de que el cáncer no llegue, que el cáncer no lo afecte. En el caso de usted hacerse una mamografía, eso es una prevención secundaria, porque la mamografía lo que hace es detectar el cáncer en una etapa temprana que puede ser tratado y que puede ser curado. ¿Y en el país se ha hecho lo que se hizo a Angelina? Sí, claro, yo he hecho cirugías profilácticas y eso tiene su indicación. Porque esa es otra. Después ¿Pero influyó Angelina o fue antes de Angelina? Angelina? Claro. Explíquenos eso. Yo tengo una conferencia donde habla de cuál ha sido el efecto positivo y cuál ha sido el efecto negativo de Angelina Jolie. Efecto positivo, que la población se enteró de la existencia de una cirugía profiláctica para pacientes de alto riesgo, que es la mastectomía profiláctica. También positivo fue que al destaparse Angelina Jolie con esto, la Suprema Corte de Estados Unidos le caducó o le canceló la patente a la firma que hacía la prueba, que es una prueba costosa, es una prueba que anda por los 4 o 5 mil dólares. Entonces, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos caducarle la patente a esta casa, ha hecho que el costo de esa prueba sea más bajo y que la gente pueda tener acceso a hacerse esa prueba, porque incluso muchos de los seguros médicos norteamericanos no cubrían la prueba. Entonces ahora no, ahora ha sido diferente. Pero ¿cuál ha sido el efecto negativo? Que las mujeres van a la consulta pidiendo que le quiten las mamas. Entonces yo trato de concientizarle, decirle que no todo el mundo califica para este tipo de procedimientos. Mira, para que nuestros televidentes que nos siguen cada mañana a esta hora, 6 de la mañana, y que hoy viernes 11 de septiembre del año 2015, tenemos un gourmet en materia de academia con el doctor Ramón Eduardo Pérez Martínez. El doctor Ramón Eduardo Pérez Martínez es cirujano oncólogo. Para ser cirujano oncólogo primero hay que ser cirujano general, después hacer entonces cirugía oncológica. Y el doctor es miembro de la Academia Americana de Cirugía de Mama, también de la Sociedad Española de Cirugía Oncológica de Mama y de la Asociación Europea, miembro de la Sociedad Europea de Cirugía Oncológica. El doctor, aunque no es su estilo, pero nosotros creemos y constantemente, yo conociendo la calidad del doctor, nuestro invitado del día de hoy, con mucha frecuencia envío pacientes que me solicitan, familiares, amigos, allegados, y el doctor trabaja en el Centro Internacional de Cirugía Plástica Avanzada. ¿Ah? Los teléfonos, obviamente, ustedes lo han estado viendo constantemente. El teléfono del consultorio es el 809-238-5234. Y el tiempo es inclemente. ¿Ya? El tiempo es inclemente. Cada día vemos que con más frecuencia tenemos invitados de alto nivel y el tiempo como que se nos va acortando. Se nos va rápidamente. Pero yo creo que hemos sido lo suficientemente explícito. Finalmente, doctor, si usted desea hacer una recomendación en términos a lo que usted constantemente ve en su práctica habitual. Como prevención, ¿verdad? Exacto. Sí, yo creo que lo más importante está en su chequeo rutinario de la mujer, que incluye el examen clínico cada 6 meses o al año, su mamografía anual y también el autoexamen. O sea, el autoexamen
Es decir, la mujer tiene que aprender a tocarse las mamas, hay que hacer una costumbre, eso debe de hacerse después que pasa la menstruación, no ni antes ni durante la menstruación, porque así la paciente se va a familiarizar con lo que es su mama normal y el día que aparezca algo anormal va a poder diagnosticarlo, se va a poder dar cuenta. Cambiar nuestros estilos de vida, ya se ha confirmado que el ejercicio físico disminuye la incidencia de cáncer de mama, los hábitos alimenticios, una dieta balanceada, muchos vegetales, consumir poca grasa, tener control de las comidas rápidas. O sea, yo creo que básicamente esas son las recomendaciones que podemos hacer a la población. Bueno, señores, muchas gracias. Este ha sido una entrega más de Hablan los Doctores, hoy viernes 11 de septiembre desde el 2015. Y nos veremos entonces el próximo lunes en un programa con una propuesta de salud y de algo más como es Hablan los Doctores. Muy buenos días. Muchas gracias. Hablan los doctores, un espacio con sentido de salud para conocer algo más que medicina. Con los doctores Eladio Hernández, psicólogo. Amaury García, neurocirujano. Y Nelson Rodríguez, pediatra. Hablan los doctores, el mundo de la salud en su más completa dimensión.